Hola a todos, es un gusto compartir con ustedes en el encuentro virtual Expertas TIC. Muchas gracias a 5G Américas por la invitación a participar en este evento. Mi nombre es Claudia Milena Hernández Bonilla. Soy docente de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad del Cauca en Popayán, Colombia. En esta ocasión vamos a hablar sobre las nuevas oportunidades para el cuidado de la salud. Estas nuevas oportunidades están representadas por el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en salud. Específicamente, la Estrategia Mundial sobre Salud Digital del año 2020 al año 2025 de la Organización Mundial de la Salud consideró que las TIC son determinantes para el futuro de la salud mundial y son necesarias para la transformación digital en el sector de la salud. Como tal, se considera que las TIC son una oportunidad para mejorar las condiciones de vida y las condiciones de atención y prestación de servicios de salud de las personas, que pueden disminuir la brecha digital y que pueden empoderar a la sociedad para generar sociedades del conocimiento. También el uso de las TIC puede brindar nuevas oportunidades para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que han sido planteados como metas. ¿Cuál es ese potencial de las TIC en la salud? Bueno, cuando se hace uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la salud, es posible mejorar el acceso a los servicios de salud, dado que se puede llegar hasta regiones apartadas, a poblaciones que bajo otras características no tendrían este acceso a los servicios porque tendrían que desplazarse, tendrían que incurrir en unos gastos mayores. Y muchas veces en las cabeceras municipales no se tienen atenciones especializadas, sino que tienen que ir hacia las capitales de los departamentos para acceder a diferentes especialistas. Y esto se podría mejorar mediante la atención haciendo uso de las TICs. También es posible mejorar la eficiencia porque las personas pueden acceder a diferentes servicios especializados mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones sin necesariamente tener que hacer grandes desplazamientos. Y la reducción de costos asociados en que es posible parte de las consultas que se realizan, no todo tiene que ser presencial. Ya con el COVID vivimos la experiencia de que una gran parte de la atención pasó a ser una atención a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Entonces, desde allí casi que se tuvo que, de forma no planeada, se tuvo que hacer uso de estas tecnologías y desde allí ya se sabe que es posible, y con diferentes análisis, que aproximadamente el 20% de las consultas que se realizan por urgencias se podrían cursar a través de herramientas mediadas por las TIC. Entonces, si esto como tal, generaría una reducción en los costos, una disminución en la ocupación que se tienen en las diferentes instituciones de atención en salud, también una disminución en todos los servicios que debe usar una persona cuando se traslada hacia una institución de salud. Por lo tanto, pues nos sirve para reducir los costos asociados al sistema de salud. ¿Y qué podríamos hacer nosotros con las TICs? Bueno, con las TICs es posible realizar diferentes actividades. Entonces, se puede trabajar desde la prevención, se pueden utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para trabajar en programas de promoción y prevención de las personas, en educación en salud, en conocer cómo deberían ser las rutinas o cuáles deberían ser los hábitos saludables para tener una vida, pues ojalá libre de enfermedades. Bien, una vez que los sistemas me pueden ayudar en el diagnóstico de diferentes tipos de enfermedades, en el seguimiento de las enfermedades, si ya conozco que una persona tiene una enfermedad, se puede hacer seguimiento mediante sistemas de monitoreo que permitan determinar cómo va evolucionando la enfermedad en una persona. Se puede trabajar el tratamiento de las enfermedades y basado en los datos, si se ha hecho previamente un seguimiento, es posible pasar al uso ya de la inteligencia artificial para trabajar en la predicción. Entonces, en predecir cómo podrá ser el estado de salud de una persona basado en el análisis previo que se ha hecho de sus parámetros vitales o de los
parámetros que la enfermedad que esa persona tiene permita, los parámetros que dicha enfermedad me permita analizar cómo va a ser su evolución. Entonces, tenemos un gran potencial con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la salud, porque básicamente se puede acompañar desde la prevención hasta la predicción. Entonces, podemos trabajar con personas que están saludables, con personas que están en etapas iniciales de una enfermedad, con personas que están en unas etapas ya cursando una enfermedad, personas que están en etapas avanzadas de sus enfermedades. Entonces, es todo un proceso el cual es posible realizar mediante el uso de las TIC. ¿Y cómo podemos utilizar nosotros las TIC? Más adelante lo vamos a ver. Bueno, pero para que esto sea realidad, algo que nosotros debemos trabajar es en la disminución de la brecha digital. ¿Qué es la brecha digital? La brecha digital es el hecho de que no todas las personas tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Y es más, aquí en esta gráfica, tomada de GCMA, se puede revisar que hay unos conceptos relacionados con la brecha de cobertura y la brecha de uso. Entonces, tenemos en negro la población conectada aquí en diferentes países de América Latina. eh, Nosotros podemos apreciar población conectada para Colombia el 61%, una brecha de cobertura del 4% para Colombia, y esa brecha de cobertura está relacionada con aquellas personas que no tienen acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Un 35% asociado a una brecha de uso. ¿Qué es esa brecha de uso? Esa brecha de uso son personas que pueden tener conectividad, pero que no hacen uso como tal de las tecnologías. Es decir, personas que pueden tener internet, pero que no están haciendo uso de todos los servicios que pueden tener y a los cuales pueden aprovechar mediante el uso de las TIC. ¿Qué es necesario hacer en esta población? Es necesario hacer procesos de apropiación de apropiación de las TICs, de que las personas puedan empoderarse, de que aprendan a manejarlas, aprendan a utilizarlas para su beneficio. Entonces aquí en Colombia vemos que la brecha entre la brecha de uso y la brecha de cobertura está alrededor del 39%. Entonces, esta brecha digital se espera que se pueda, que se pueda solventar para que se pueda hacer realmente uso de todos los beneficios que tienen las tecnologías de la información y las comunicaciones. Bueno, aquí vemos que para bueno, que el promedio de los países de América Latina, bueno, casi todos están por encima del 50%, a excepción de Guatemala, cuya población conectada está alrededor del 46%. Bueno, ¿y cómo logramos esta conexión? En Colombia tenemos, en cuanto a las tecnologías móviles, tenemos tecnologías del año 2023 de segunda generación, que es el color gris, de tercera generación, que es el color amarillo, de cuarta generación, que es el color café, y de quinta generación, que es el color rojo. Hacia el año 2023, todavía, pues ya se hizo la subasta para que diferentes operadores puedan prestar servicios de quinta generación y no se tiene como tal. Hacia noviembre del 2023 no se tenía despliegue de redes de quinta generación. Actualmente, ya algunos de los operadores han iniciado con el despliegue de dichas redes, pero pues todavía no tenemos una cobertura grande a nivel del país. Aquí, en el año 2023, nosotros podemos apreciar que el 60%, bueno, aquí de estas conexiones estaban más con las tecnologías de cuarta generación, seguidas por las de tercera generación y un pequeño porcentaje con tecnologías de segunda generación. ¿Qué esperamos hacia el año 2030? Hacia el año 2030 se espera que este porcentaje de conexiones de cuarta generación disminuya, o sea, un 50%, porque esperamos también que disminuyan las conexiones de tercera generación y aumenten las conexiones de quinta generación, entonces hacia un 44%, y ahí se espera tener una mayor, bueno, en cuanto a la adopción de una mayor cantidad de población, pues que esté conectada, que aumente la penetración de suscriptores de un 71% a un 76% y también aumente la adopción de smartphones del 76% al 97%. Entonces, es muy importante poder bueno, solventar o pasar esta brecha digital para que tengamos una mayor cantidad de población que tenga acceso
a las tecnologías de la información y las comunicaciones y que además sepa cómo utilizar dichas tecnologías de la información y las comunicaciones para su beneficio. Bueno, estamos diciendo entonces que esperamos que hacia el año 2030 se aumente la cantidad de redes de quinta generación que tendremos desplegadas en el país. Bueno, ¿y qué son estas redes de quinta generación? Pues las redes de quinta generación constituyen la evolución de las redes de telefonía móvil. Las primeras redes de telefonía móvil empezaron orientadas completamente al servicio de voz, que fueron bueno, las redes de 1G. Después aparecieron las redes de segunda generación, que fueron las redes GSM, posteriormente las de tercera generación, que ya son las redes UMTS, donde tenemos capacidades de acceso a Internet, pero no tenemos todavía unas velocidades tan grandes. Luego, ya en LTE tenemos mayores capacidades y en quinta generación casi que todas las capacidades van a aumentarse. Entonces, ¿cuáles son las principales características o qué es esa red? Esa red es una red, va a seguir siendo una red móvil que va a tener unas estaciones base, pero las estaciones base tendrán unas mayores capacidades y unas características diferentes. Entonces, como por ejemplo, baja latencia. ¿Qué quiere decir una baja latencia? Que el tiempo de respuesta desde que yo hago una solicitud hasta que tengo esa respuesta, por ejemplo, desde que yo intento cargar un video hasta que me llega esa información, pues va a ser menor. Entonces, esa latencia ahora se considera en un milisegundo. Vamos a tener una alta densidad de dispositivos conectados. ¿Por qué? Porque ya no solamente hablamos de conectar personas, sino que hablamos también de conectar dispositivos, con el Internet de las cosas, vamos a tener la posibilidad de conectar los diferentes electrodomésticos de nuestro hogar, conectamos los parlantes, conectamos smartwatch, conectamos muchos dispositivos hacia la red. Entonces, nosotros ahora tenemos la capacidad de conectar 1 millón de dispositivos por kilómetros cuadrados con la red de quinta generación. Podemos tener velocidades muy altas, podemos llegar a la velocidad máxima a una velocidad de 20 gigabits por segundo, que es una velocidad mucho mayor a la velocidad que podíamos tener en las redes de cuarta generación, una alta eficiencia energética. Entonces, vamos a tener estas características, pero el consumo energético debe ser menor, alrededor del menos el 90% del consumo que se tenían en las redes anteriores. ¿Por qué buscamos esto? Porque como estas redes también me pueden soportar dispositivos de Internet de las cosas, entonces sensores que yo tenga monitoreando cierto parámetro, yo no puedo estarle cambiando la batería a un sensor pues a cada momento. Entonces, la idea es que todos estos dispositivos tengan unas baterías que no hagan un consumo de potencia grande y así me va a permitir extender el tiempo de vida. También los volúmenes de datos. Entonces, podemos transmitir una mayor cantidad de datos en un menor tiempo, hablamos alrededor de 10 terabytes, y una alta movilidad. Esta alta movilidad quiere decir que yo puedo tener 500 kilómetros, unas velocidades de 500 kilómetros por hora y aún se puedan seguir manteniendo las características. Esto me va a permitir mantener comunicación, por ejemplo, desde ambulancias y mandar información desde las ambulancias con unas muy buenas características. Y además de todas estas características, es una red que tiene una alta confiabilidad. Entonces, es una red que cuando yo quiera acceder a los servicios, muy seguramente los servicios van a estar disponibles. Bueno, estas redes van a trabajar en diferentes rangos de frecuencia que dependiendo de eso vamos a tener diferentes niveles de cobertura. Entonces, estas son las redes de quinta generación, pues que se esperan desplegar o que ya se están desplegando en el país y cuyo despliegue también continuará en los próximos años. Entonces, es una red que me va a entregar altas capacidades, altas velocidades, unos tiempos muy bajos de respuesta de la red y para qué los podremos utilizar nosotros. Bueno, estas redes de quinta generación yo las podría utilizar a nivel hospitalario o a nivel de una institución de prestación de servicios de salud o en los hogares de las personas. Si se considera a nivel hospitalario, ¿para qué podría utilizar todas esas capacidades? Bueno, yo lo podría utilizar para localizar equipos. Entonces, por ejemplo, dentro de un hospital se necesita saber dónde está un dispositivo de toma de ecografías o un dispositivo con altas capacidades y, por ejemplo, si alguien en una emergencia lo ha movido y lo ha llevado hasta otro lugar, pero y se necesita encontrar urgente
Normalmente, pues tendría que ir un personal del hospital a buscar dicho dispositivo, pero yo podría tener allí un dispositivo que a mí me permite determinar y encontrarlo en el hospital. ¿Dónde está? Podríamos decir, ¿y eso no lo hace el GPS? No, eso no lo hace el GPS, porque los sistemas de posicionamiento satelitales solamente me pueden trabajar correctamente cuando yo estoy en exteriores. Entonces, cuando yo entro a un edificio, por ejemplo, un hospital que normalmente suelen ser de varios pisos o que tengo que ir hasta sótanos, la señal que yo puedo comunicarme con el satélite se pierde. Es decir, que el sistema ahí ya no me va a funcionar. Cuando yo entro en edificaciones, los sistemas GPS no funcionan. Entonces, es muy importante al interior de edificaciones tener sistemas que me permitan ubicar ya sea personas o ubicar dispositivos. Entonces, la localización es una de esas aplicaciones que se visualizan para las redes de quinta generación. Yo podría tener la posibilidad de encontrar los equipos con precisiones de menores a 1 metro. Entonces, saber dónde se encuentra un dispositivo y rápidamente por él. También como tengo una alta velocidad y una alta capacidad, tengo la posibilidad de conectar diferentes dispositivos. ¿Cuáles dispositivos? Bueno, puedo tener diferentes sensores que están asociados al paciente que me dan información sobre sus signos vitales y conectar todos estos dispositivos mediante la red para tener todo esto en una forma automatizada, de tal forma que el médico pueda tener información en tiempo real sobre los parámetros de un paciente y podemos recoger todos estos signos vitales, todos los parámetros de interés de un paciente. ¿Y qué podemos hacer con esto? Bueno, con esto nosotros ya podríamos hacer toda la parte que veíamos anteriormente, entonces hacer el seguimiento de la enfermedad, podemos analizar tratamiento, podemos hacer predicción de cómo puede ser la evolución de su enfermedad y empezar pues ya con la compañía del profesional en la salud de determinar cuáles son las opciones de tratamiento para esta persona. Uno de las otras posibilidades muy grandes que se tienen con las redes de quinta generación es la posibilidad de realizar cirugías remotas. Entonces, que yo tenga por ejemplo, no en todos los hospitales tengo todos los cirujanos en todas las especialidades. Y si se requiere una cirugía de urgencia, si yo tengo un robot o un brazo mecánico y este brazo mecánico puede ser operado a distancia por un cirujano experto. Y aquí que es muy importante, aquí es muy importante esa característica que veíamos hace un rato de la latencia de la red. ¿Por qué? Porque el cirujano puede estar en un lugar, va a estar en un lugar distante y él también va a tener el brazo robótico, va a tener un instrumental que él va a ir manipulando y él debe tener una imagen de cómo está pues, el paciente en la zona que él desea operar y él, en la medida que va generando movimientos, esos movimientos que genera el cirujano, los debe replicar ese robot que está a distancia y que está directamente con el paciente. Aquí no puedo tener un tiempo largo de espera porque si tengo un tiempo largo de espera, pues si hace un corte, por ejemplo, y se demora en llegar la respuesta al cirujano y se causa alguna emergencia, pues se necesita una respuesta rápida. Entonces aquí sí que es importante la latencia de la red y garantizar que esa comunicación va a ser confiable. Este es uno de los retos pues, más grandes que se tienen en cuanto a las redes de quinta generación. Es uno de los casos de uso que puede cambiar muchísimo las condiciones en diferentes lugares, en diferentes instituciones de salud. Pero también pues, es muy importante asegurar que se pueda establecer esa conexión y que la conexión casi que no se pueda interrumpir. Bueno, entonces, estos son algunos de esos casos de uso o esos servicios que se podían brindar con las redes de quinta generación, dado que tienen unas altas capacidades al interior de una institución prestadora de servicios de salud o en un hospital. Ahora, si nosotros ya pensamos en los servicios que podrían brindar las redes de quinta generación para las personas que ya se encuentran en su hogar, estos también aquí es una gran característica que se pueden tener con las redes, porque a pacientes que necesariamente tendrían que estar en un hospital para monitorear su condición de salud, es posible que vayan hasta su casa y desde su casa puedan ser monitoreados. Entonces, esta es una de las grandes características del monitoreo remoto de pacientes porque es posible analizar diferentes parámetros vitales del paciente de interés para la evolución de una enfermedad y va a tener unos
sensores, va a tener una banda, va a tener unos dispositivos que le permiten que se pueda comunicar con esa red y que el médico los va a poder ver desde su consultorio, y que los pueden ver desde una estación de enfermería del hospital y se podría generar automáticamente una alarma y cuando suceda una alarma, pues se le informa al paciente si las acciones que debe realizar para el cuidado de su salud. También una de las grandes aplicaciones es la telemedicina. Entonces, la telemedicina, pues la prestación de servicios de salud a distancia, ya sea enfocados en las consultas, atenciones prioritarias, en educación en salud, en todo lo que tiene que ver con la digitalización de toda la información y que se pueda acceder a todo, por ejemplo, a toda la información relacionada de la historia clínica del paciente desde cualquier lugar. Entonces, estos son dos de los grandes servicios que pueden impactar la prestación de los servicios de salud. Ahora, dentro de la Universidad del Cauca, en el grupo de nuevas tecnologías en telecomunicaciones y el grupo de radio inalámbrica, que son nuestros grupos de investigación, hemos trabajado en diferentes aspectos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la salud. Como tal, nuestra área de experticia son el análisis de las diferentes tecnologías de comunicaciones en nuestro caso inalámbricas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros hemos trabajado en proyectos enfocados en el área de telemedicina, en la transmisión de datos vitales de un paciente desde ambulancias y llegamos hasta el prototipado de pruebas. Entonces, teníamos nosotros los datos vitales de un paciente. ¿Cuál es el reto aquí? El reto es que cuando se hace la transmisión de información desde una ambulancia, la ambulancia normalmente se mueve a una alta velocidad y está pasando entre las zonas de cobertura de diferentes sistemas de comunicaciones. Es vital que se pueda garantizar que la información que llegue hasta un centro hospitalario, hasta donde se está trasladando el paciente, para que previamente se conozca el estado del paciente, para que ya casi que cuando el paciente llegue se tenga trazado un plan de lo que se va a realizar con ese paciente. Esto una diferencia muy crítica en la evolución del paciente de acuerdo a la gravedad que tenga el paciente. Entonces, nosotros probamos diferentes tecnologías que pudieran utilizarse para esta transmisión de datos. Hicimos la transmisión de los datos, podíamos determinar también a ciencia cierta dónde se encontraba, cuál era la ruta que podría seguir, cómo podríamos nosotros mejorar también en cuanto a las estaciones semafóricas en la medida que la ambulancia se acercaba teníamos un prototipo en el cual nosotros íbamos haciendo que todos los semáforos estuviesen en verde, íbamos controlando para que la ambulancia pudiera pasar rápidamente y llegar hasta el sitio de atención. También hemos trabajado en el monitoreo remoto de pacientes. Entonces, para el monitoreo remoto de pacientes, en este momento tenemos un estudiante de doctorado que se encuentra analizando cuáles podrían ser las señales útiles que se pueden emplear para estimar la frecuencia cardíaca y respiratoria en personas que están en movimiento dentro de su casa, específicamente utilizando radares. ¿Por qué? Y con la frecuencia cardíaca y con la frecuencia respiratoria se puede determinar el estado de salud de una persona y se pueden generar diferentes alertas sobre su estado de salud. En este momento estamos trabajando específicamente con el uso de radares en diferentes frecuencias. También en el caso de uso de localización, trabajamos en detectar, bueno, en un algoritmo que nos permitiera detectar el efecto de la sombra del cuerpo en un sistema de localización y seguimiento de peatones para personas vulnerables empleando algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, como yo les decía hace un rato, cuando estamos en interiores, necesitamos un sistema de posicionamiento que me sirva para determinar dónde está en este caso una persona. En este caso se enfocó hacia personas vulnerables, entonces personas de la tercera edad, personas con alguna discapacidad o niños y que el sistema de posicionamiento nos dijera dónde se encontraban dentro de un entorno al interior de una edificación. ¿Qué se trabajó específicamente? Se trabajan pues las tecnologías que podían emplearse para
determinar dónde se encontraba esta persona al interior de una edificación. Pero específicamente, normalmente se lleva un dispositivo, un dispositivo de comunicación que se comunique con otros dispositivos que están en el entorno para determinar cuál es la ubicación. Normalmente este dispositivo se suele llevar en el pecho y el pecho de la persona o el cuerpo de la persona genera un efecto, el efecto de sombra sobre el sistema de comunicación. Entonces nosotros trabajamos en analizar cuál era ese efecto y cómo compensamos ese efecto para que el sistema siguiese siendo preciso. Entonces ahí obtuvimos muy buenos resultados con resoluciones o con precisiones por debajo de 1 metro. Bueno, y ahora otro tema en el cual nosotros nos encontramos trabajando, que también está relacionado, es con soluciones para adultos mayores. ¿Por qué? Porque la sociedad está envejeciendo. En América Latina es un proceso, bueno, en Europa ya ese proceso iniciado hace varios años. En América Latina es un proceso que está en aumento. La cantidad de personas mayores de 60 años con respecto a la población mundial se ha ido incrementando. Hacia el año 2020 teníamos un 13,2% de la población era mayor de 60 años, hacia el año 2030 será el 16,5% y hacia el año 2050 será el 21,4%. Bueno, ¿y esto en qué nos afecta? El hecho de que cada vez tengamos una mayor cantidad de personas mayores quiere decir también con el paso de los años, pues las personas vamos perdiendo capacidades funcionales, capacidades cognitivas y requerimos cuidados. Entonces, cada vez vamos a tener una mayor cantidad de población que requiere cuidado y una menor cantidad de población que puede estar o una menor cantidad de cuidadores. ¿Por qué? Porque los índices de natalidad se han disminuido. La esperanza de vida ha aumentado y la cantidad de personas que nacen cada vez es menor. Entonces, cada vez tendremos menos cuidadores. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo también cómo podemos hacer uso de las TIC para, eh, para solventar esta situación. Respecto, la Organización Mundial de la Salud, bueno, se ha trabajado con la década del envejecimiento saludable como el decenio 2020 hacia el 2030. La Organización Panamericana de la Salud también trabaja con la década de envejecimiento saludable en las Américas. ¿Y qué es lo que buscan estas estrategias? Estas estrategias a nivel mundial buscan que los gobiernos de las diferentes naciones o ayudarles a definir diferentes acciones para asistir a esa población cada vez mayor y asistir con todas las necesidades de cuidado y empezar a generar de esas capacitaciones para los cuidadores que todavía pueden existir o mirar en qué estrategias se pueden llevar a cabo, considerando que la cantidad de cuidadores va a ser menor. Estas estrategias también están enfocadas en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. El objetivo de desarrollo sostenible 3, que es el objetivo relacionado con salud, y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, que es el objetivo relacionado con las ciudades inteligentes y las ciudades que puedan ser inclusivas para esta población mayor. Entonces también se está trabajando en cómo deberían ser las ciudades, cómo deberían ser los entornos si la población cada vez va a ser mayor en cuanto a su edad. Entonces, al respecto, en nuestro grupo de investigación tenemos un trabajo doctoral que está enfocado en determinar un modelo de hogar inteligente para la promoción de la vida independiente. ¿Qué es lo que va a hacer este modelo? Este modelo busca determinar dentro del lugar eh, cómo debería ser, qué tecnologías yo podría tener aquí, qué conjunto de sensores yo podría tener que ayuden para que una persona que es mayor de 60 años pueda permanecer la mayor cantidad de tiempo en su casa sin tener que ir a una institución de cuidado y pueda estar en forma segura. Entonces puede estar monitoreado, se puede saber cuáles son las actividades que él está realizando, se puede determinar si en algún momento dejó de realizar una actividad, si un día no se levantó, entonces se puede generar una alarma de qué ha sucedido con él. La generación de este modelo, pues, se busca que además se tengan en cuenta las características del entorno, en este caso del entorno colombiano, que se considere que a los adultos mayores se han creado muchos modelos, pero que esos modelos no necesariamente tienen en cuenta las características de las personas mayores, no tienen en cuenta sus preocupaciones, como por ejemplo el consumo de potencia,
que no quieren que la factura de energía eléctrica se aumente, que tampoco quieren verse observados o sentir que están perdiendo su privacidad. Entonces, buscar un modelo en el cual nosotros no tengamos cámaras, sino que tengamos tecnologías también que estén en el entorno. Simplemente que las personas tienen que ponerse es una banda en la muñeca, una banda en el pecho, porque los adultos mayores, gente, no les gusta este tipo de dispositivos, pero además, por su propia condición de adulto mayor, a veces se olvidan utilizar estos elementos y pues, ahí si es un sistema que depende de esto, no funcionaría correctamente. Nuestra idea es buscar tecnologías que, sobre todo, estén en el entorno y nos permitan analizar cómo es el día a día de las personas mayores y desde allí, ¿qué podemos hacer? Una vez que nosotros hemos analizado el día a día, pues ya podemos enfocarnos hacia analizar sus patrones de actividades, hacia analizar si es posible que tengamos indicios de alguna enfermedad, a que se pueda hacer tratamiento, a que se pueda hacer predicción. Bueno, ¿y por qué trabajar esto? Bueno, pues estamos basados en una afirmación de Doreen Martín, la secretaria general de la OIT, que nos dice que las TIC desempeñan un papel fundamental en la creación de entornos adecuados para promover condiciones saludables y hacer frente a los desafíos que conlleva el envejecimiento. O sea, el envejecimiento como tal es un fenómeno que lo tendremos que enfrentar en todos los países de América Latina y a nivel mundial, y qué mejor que hacer uso de las tecnologías de la información y la comunicación para pues sobrellevar y para enfrentar todos esos retos que tendremos en los próximos años. Bueno, y el futuro. En nuestro grupo de investigación, pues vamos a seguir trabajando en sistemas de monitoreo para la salud, sistemas de monitoreo para diferentes enfermedades, de acuerdo a las características de una u otra enfermedad, se monitorean diferentes parámetros. La idea de esos sistemas de monitoreo, como les decía hace un momento, es que sean lo menos invasivos posible para que casi que la persona pueda estar allí y no sienta que está siendo monitoreada, que eso es uno también de las principales características que hacen que estos sistemas no sean tan ampliamente utilizados, como la renuencia de las personas a instalar estos sistemas porque se sienten observados y vigilados. También vamos a seguir trabajando en sistemas de localización en interiores, porque este es un campo que puede ser muy explotado con las redes de quinta generación y con las redes que en este momento nosotros tenemos. El uso de los sistemas de quinta generación y los próximos sistemas de sexta generación para monitorear el entorno del paciente o el entorno de las personas. Son sistemas que están muy enfocados en monitoreo, y si nosotros revisamos todo lo que hay alrededor de las personas, nos podemos ayudar en la determinación de, como les decía hace un rato, diferentes parámetros relacionados con su salud, en la seguridad de las personas, en el acompañamiento que se puede hacer también desde generar diferentes estrategias para que las personas puedan sentirse no tan solas como muchas veces sucede. Entonces, estas son nuestro trabajo y nuestras áreas futuras. Bueno, muchas gracias por su atención. Aquí les dejo mi correo. Estoy atenta de cualquier inquietud que pueda derivarse. Muchas gracias.